A esta hora de la mañana es momento de nuestro segmento Asesoría. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y se trata de lo que es la impugnación de testamentos. Cuando esto aplica, obviamente, para evitar ese tipo de conflictos y que todo, obviamente, marche en orden, es algo que vamos a abordar con la doctora Waleska Beteta, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, a usted le invitamos a que participe a través de Facebook. Hoy solamente estamos por esa vía para que usted ahí nos pueda dejar su consulta. Buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Claro, muchísimas gracias siempre a ustedes, ¿verdad?, por invitarnos y a los televidentes que nos sintonizan. En este sentido, ¿verdad?, vamos a empezar por definir lo que es un testamento. Es un acto jurídico, ¿verdad?, donde una persona plasma de forma libre, espontánea, ¿verdad?, la voluntad respecto a los bienes que posee. ¿Qué puede suceder durante este testamento, verdad? ¿Qué puede pasar? Pueden existir personas, ¿verdad?, que no estén de acuerdo o sepan que hay ciertas anomalías dentro de este testamento y se puede realizar lo que es una impugnación de dicho testamento, valga la redundancia. Esto, claro, que tiene que llevar, ¿verdad?, una serie de requisitos. Se realiza ante el judicial en la vía civil para poder declarar un testamento, ya sea nulo de forma parcial o total, dependiendo de la circunstancia o lo que consideren los herederos, ¿verdad?, los herederos legales, que en su forma de verlo fueron violentados sus derechos. Perfecto. Nosotros obviamente sí también queremos incluir personas que estén también en conocimiento acerca de este testamento. Si nosotros no queremos que nadie lo sepa, obviamente es algo que también podemos aplicarlo, obviamente la viabilidad que esto tiene y el momento de que esto pueda incluso ser invalidado, si fuese el caso, cuáles podrían ser esos aspectos que pondrían de un lado lo que esta persona al final define en su voluntad. Bueno, en este sentido, cuando se refiere a decirme de que la persona no se sabe, ¿verdad?, su voluntad, tenemos dos tipos de testamento, el testamento abierto y el testamento cerrado. El testamento abierto, el notario sí sabe el contenido, ¿verdad? Se realiza frente a unos testigos, se da lectura a lo que es todo lo que es el testamento y los testigos validan dicha voluntad. Tenemos el testamento cerrado, que ese es un poco, por decirlo así, como que es más fácil de impugnarlo porque no cumple los requisitos, ¿verdad?, muchas veces que la ley solicita. Por lo mismo siempre se dice que al momento de testar deben de tener una guía de un abogado, ¿verdad? Sin embargo, el testador plasma su voluntad de forma privada, entrega el testamento que no sabe nadie su contenido, incluso ni el notario. Igualmente se realiza en presencia de los testigos y el testamento cerrado, que posteriormente del fallecimiento se abre y se da a conocer a los herederos. Entonces, según los dos tipos de testamento, muchas veces se puede invalidar si no cumple uno que otro requisito. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, una vez que ya se da a conocer el testamento de esta persona y se lo hizo de manera individual y entonces obviamente nadie conoce el contenido, como usted explicaba, y encuentran las personas que podrían ser las beneficiadas de que no están incluidas dentro de, obviamente, este testamento? ¿Qué pasa en ese caso? Yo, como posible beneficiada, podría igualmente invalidar esta última voluntad de la persona. Sí, claro que sí, se puede realizar lo que es el trámite, ¿verdad?, ante un judicial, como dijimos inicialmente, sí, para que éste valore la prueba. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser uno de las causales, verdad? Que la persona, según la fecha que haya estado en ese momento, haya estado inconsciente, haya tenido un accidente, por ejemplo, y de la nada, sin saber los demás, aparece un testamento. Sí. Y aparece que solamente una persona es la heredera. O muchas veces pasa con los señores, ¿verdad?, que tienen edad avanzada y padecen algún tipo de enfermedad como un Alzheimer o no están en sus plenas facultades. Recordemos que las personas que testan, el testador tiene que estar en plena facultad, ¿verdad?, para esto. No puede ser coaccionado, no puede ser bajo presión, ni puede ser por violencia. Ahora, ¿qué pasa con el testamento cerrado? Si falta una firma, si no plasma todos los requisitos que se requiere, puede fácilmente ser impugnado, porque es parte de que ese testamento tenga validez, es que lleve todo lo que la ley le requiere. ¿Qué hacemos entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros como posibles beneficiados, cuáles son esas pruebas que nosotros debemos llevar para que obviamente seamos incluidos? E igualmente, si la persona que está, ¿verdad?, dando a conocer este testamento puede incluir dentro de esto su voluntad de que X o Y persona
no reciban este beneficio también. ¿Se Ok, puede dejar? por ejemplo, si existen menores, ¿verdad? Si existen niños o personas menores de edad, ellos tienen que estar incluidos dentro de este testamento. Entonces, perfectamente, ya sea el padre o la madre que queda fuera con su hijo del testamento, puede solicitar la impugnación porque no tiene su porción de masa hereditaria, ¿verdad?, que corresponde por ser un menor de edad, donde se tiene que garantizar una pensión alimenticia hasta alcanzar la mayoría de edad de este niño. En ese sentido, podría realizar lo que es el trámite. Igualmente, ¿verdad?, cuando están los esposos, pueden también realizar lo que es solicitar la cuarta conyugal, ¿verdad?, la que tienen derecho. Incluso dentro del testamento, el testador tiene la facultad de desheredar a uno de sus hijos, plasmar también por qué lo deshereda, cuáles fueron los parámetros que él toma por no dejarle absolutamente nada, o simple y sencillamente también plasma, ¿verdad?, por qué incluye a otra persona. Además, también si existen menores de edad, puede perfectamente, si hay niños o niñas, puede perfectamente plasmar la voluntad que en caso de su ausencia, ¿quién sería el tutor de ese niño o de esa niña? Perfecto. En cuanto acá también tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook y de hecho es uno relacionado a lo que usted mencionaba acerca de la voluntad, ¿verdad?, de a veces incluir a una persona o quizás no incluir a otra, y nos consultan por acá. Si una persona testante toma la decisión de heredar solo a una persona, ¿por qué se puede impugnar y por qué no se respetaría la decisión que hereda sus bienes? Recordemos que existen herederos que por ley tienen este derecho. Entonces, como inicialmente dije, lo mejor es solicitar una asesoría para que de esta forma se redacte bien y no sea impugnable ese testamento. Habría que ver qué conllevó a esa persona a dejar a una sola, a un solo heredero, ¿verdad? Como dije anteriormente, si existen menores, pueden impugnar, el padre o la madre que queda viva, puede impugnar ese testamento porque existe un menor de edad. Igualmente, si vino y no le dejó la cuarta conyugal al esposo o a la esposa, también puede solicitar la impugnación. Ahora, hay que ver también un poquito más de fondo, ¿verdad? Si no existió algún tipo de coacción, algún tipo de presión, porque el testamento tiene que ser libre, es la voluntad de las partes, es la voluntad del testador. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando pues sabemos de que lamentablemente a veces quizás la persona, él puede ser el hombre o la mujer, al final tiene un hijo por fuera, que generalmente ocurre más en el caso de los caballeros, y de repente murió y después obviamente hay un testamento y aparece ahora un hijo? En ese caso, obviamente, igualmente tendría también derecho a un porcentaje si lleva el apellido, porque si bien esta persona, obviamente, si está reclamando esto es porque el padre al final decidió brindar su apellido. Entonces, en ese caso también podría verse impugnado. ¿Hay una valoración en ese caso por parte del judicial? Claro, a ver, recordemos que siempre la persona, ¿verdad?, no le podemos cortar el derecho. La persona tiene el derecho de intentar su acción, demostrar ante un judicial que sus derechos fueron violentados en dicho testamento, y que también puede ser que haya sido la persona coaccionada y decirle no le dejes nada, es un hijo por fuera, X, Y, Z razón, ¿verdad? Él no podemos decir que no puede intentar la acción. Perfectamente cualquier hijo, cualquier esposa, incluso como dije anteriormente, si existe un menor de edad, un niño o una niña, perfectamente el padre que queda vivo puede también garantizar ese derecho de su hijo a esa porción de la masa hereditaria. En ese caso, entonces, doctora, por ejemplo, cuando hay un hijo, usted mencionaba en el caso de los menores de edad, y si hay un hijo con discapacidad, en ese caso, igual sabemos de que tendría que ser de por vida, que se le brindara este porcentaje a él también. Sí, claro, en ese sentido, ¿verdad? Va como una combinación dependiendo, ¿verdad?, de lo que haya, de la enfermedad, ¿verdad?, por decirlo así, dependiendo de la incapacidad. Si ya está declarado incapaz el niño, que también ese es un proceso que se hace en la vía de familia para declarar a una persona incapaz, recordemos que los que tienen cierta incapacidad tienen que tener una manutención de por vida, ¿verdad? Son casos muy especiales, y en caso de que no haya sido incluido en testamento, también pueden solicitar que se incluya dentro de la masa hereditaria. La persona que ya está como tutora o como garante de los derechos de esa persona que está incapaz, declarada judicialmente, perfectamente puede solicitar que se le incluya dentro de la masa hereditaria. Importante lo que usted menciona, doctora, y también obviamente en el caso de cuando sabemos que hay hijos que anteriormente obviamente llegaron al mundo, obviamente, y tal vez estaba fuera del ciclo familiar, al final del ciclo familiar,
Y estas personas quizás nunca se acercaron a sus padres en todo el tiempo y resulta que esta persona fallece. ¿Qué pasa en ese caso cuando quizás ella definió que solamente iba a dejarle sus propiedades, ¿verdad?, a ciertas personas que consideró pues que estaban más cercanos a él? Estos que ahora pues aparecen, ¿pueden perfectamente igualmente reclamar parte de ese testamento? Toda persona con el apellido del fallecido pueden perfectamente reclamar. Ya no se utiliza eso de que están dentro de matrimonio, fuera de matrimonio. Sí sabemos que existe, ¿verdad? Pero legalmente todos los hijos son iguales ante la ley. Todos los hijos que lleven el apellido son iguales ante la ley. Pueden solicitar, tienen los mismos derechos. Pueden solicitar también que se le tenga dentro de la masa hereditaria. Todos los hijos, independientemente si son dentro o fuera de un matrimonio, son hijos legales. ¿Qué pasa, doctora, cuando la persona fallece y no hay un testamento como tal? ¿Qué ocurre en ese aspecto? Cuando no existe un testamento se realiza lo que es una declaratoria, ¿verdad?, de herederos. En este entra como primera instancia, los herederos son los hijos, la cuarta conyugal que se debe de respetar. En esta parte quiero aclarar algo. Sí. Si no se han casado, si ustedes no se han casado, existe algo que es el reconocimiento de unión de hecho estable. Se hace un procedimiento de reconocimiento de unión de hecho estable y entonces cuando tienen declarada la unión de hecho estable y finalizada, entonces adquiere ese derecho de la cuarta conyugal, ¿ya? Además también en caso de que no existan hijos, que pasa, ¿verdad?, hoy en día que ya no quieren tener hijos, ¿verdad?, en un futuro las generaciones, si no tienen hijos, no tienen heredero, pero resulta que pueden heredar los padres. Tiene el orden descendiente, la esposa o el esposo, ascendiente y posteriormente viene el colateral, que son los hermanos. En este sentido, ustedes perfectamente, si la persona saben que no tiene ningún hijo, que no tiene ningún tipo de heredero, entonces un hermano puede solicitar que se le declare como heredero universal. Perfecto, doctora. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Uno de ellos es: buenos días, saludos. Y si la madre no ha hecho el testamento, pero se decía en vida lo que ella deseaba, dice que la casa quedaba a 2 de sus hijos, pero no se hizo testamento, ¿cómo para hacer cumplir eso? Y era lo que estábamos hablando acerca de cuando no hay un testamento, un documento como tal. Claro, a ver, usted busca a su abogado, ¿verdad? Y le dice de que la masa hereditaria la quiere distribuir de esta y de esta forma. Siempre son, ¿verdad?, los herederos los que van a expresar en ese sentido su voluntad. Normalmente, ¿verdad?, todos los hijos tienen derecho al mismo porcentaje de la masa hereditaria. Si son 4 hijos, el 25% para cada uno. Si son 2 hijos, 50 y 50. Sin embargo, muchas veces se ponen de acuerdo y eso se puede plasmar, ¿verdad? En tal sentido, la propiedad le queda tal, hacen sesiones de donaciones y sesiones de derecho hereditaria y eso el abogado les tiene que guiar en ese sentido. Por eso siempre es muy importante buscar, ¿verdad?, la asesoría oportuna en su momento y una asesoría que realmente les ayude a salir del conflicto familiar. Porque quizá también lo que podría ocurrir a veces es que quizás de manera personal estas personas no van a un notario, sino que dicen, bueno, voy a escribirlo así tal cual, ¿verdad?, en un papel. ¿Esto realmente tiene validez al final? Esos son los que casi siempre se puede, bueno, en primera instancia eso no es un testamento. Sí. Vamos a partir de ahí. Dejar algo en un documento así informal no es un testamento. El testamento, como ya dije, tiene que ser a través de un abogado, ya sea un testamento abierto o un testamento cerrado. No es algo que tiene validez una palabra. No es algo de que yo dije aquí abiertamente, yo quiero esto para tal persona, quiero esto para tal hijo. Eso quiero recalcarlo, ¿verdad? No tiene ningún tipo de validez legal. Perfecto. También nos preguntan acá si, por ejemplo, el padre o madre no quiere, creo que ya lo habíamos abordado, no quiere heredarle obviamente algo a uno de sus hijos y perfectamente lo puede hacer. Obviamente sabemos que no está obligado a cederlo porque es una de las consultas que nos hacen acá, un comentario. Entonces, si explico un poquito esta parte, que sí al final la persona decide sí o no. Claro, a ver, recordemos, como dije inicialmente, el testamento es algo voluntario, es algo personalísimo, y la persona está decidiendo qué va a pasar con sus bienes posterior a su fallecimiento. Si busca la guía del abogado, ¿verdad?, obviamente le va a decir de que se plasme ahí que el hijo de nombre tal queda desheredado por esto, esto y esto, ¿ya? Eso evita un posible proceso de impugnación de ese testamento. Y es mejor
porque así evitas conflicto entre los hermanos, porque posiblemente van a decir de que el padre o la madre fue violentado, que fue obligado a firmar eso, que fue bajo engaño. Recordemos que toda afirmación que cualquiera de los herederos haga, que si fue una violencia, que si fue a través de una coacción, debe de demostrarse en un juicio. Llámese con testigos, puede ser con videos, cualquier prueba realmente que tengan es lo que deben de presentar en ese proceso judicial. Tenemos acá una consulta. Si la madre que va a heredar decide dejarle el bien inmueble a un hijo que tiene una discapacidad y aclara que lo hace por eso, ¿por qué los demás tienen su casa aparte? Dice, ¿es impugnable el testamento? Bueno, habría que ver un poquito más del testamento, ¿verdad? Si realmente cumple los requisitos para ser impugnable. Ahora, recordemos que ese niño que tiene cierta discapacidad adulto, ¿verdad? No está en plenas facultades para administrar ese bien. Entonces, hay que también garantizar quién va a ser ese tutor de esos bienes, quién va a ser la persona que va a representar a ese niño o a ese adulto que tiene dicha discapacidad o dicha incapacidad, según sea el caso, y cuál es la condición para poder declararlo incapaz si realmente no está en todas sus facultades para administrar esos bienes. Ese caso es como va un poquito más allá, no solamente como 2 más 2 es 4, ¿verdad? Porque hay que ver también la condición de esa persona, y esa persona tiene que tener un tutor para que administre sus bienes. Tenemos alguna pregunta. Mi padre y mi madre ya fallecieron. Dice, no dejó testamento, sino que se dio la escritura a uno de los hermanos para un préstamo. ¿Qué pasa en esa situación? Bueno, se dio la escritura, asumo que le sirvió como de fiador o le pudo haber como una garantía, ¿verdad? Hay que ver si el préstamo ya está, si ya está cancelado, cuál es un poquito más de información en ese sentido. Ahora, si el bien está como una garantía de un préstamo, recordemos que eso seguramente debe estar inscrito, ¿verdad?, en el registro de la propiedad. Él debería de hacer declararse, ¿verdad?, heredero, y posteriormente hablar con la persona a quienes sirvieron con ese crédito hipotecario, con ese préstamo, a ver cómo está ese crédito, porque si bien es cierto, no podemos afectar ese crédito directamente, pero sí la titularidad del bien, porque él ya no es la persona, ¿verdad?, propietaria de ese bien, pero siempre se tiene que hacer lo que es la declaratoria de heredero. ¿Qué pasa, doctora? Porque sabemos que en muchos casos también cuando ciertos miembros de la familia tienen la escritura de las propiedades, a veces de alguna manera se sienten como con la autoridad o se sienten como dueños de estas propiedades. Esto realmente no es algo que aplica. Vos como otro miembro de la familia perfectamente venís y podés decir, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿es posible? Claro, a ver, recordemos, eso casualmente se tocó en uno de los temas anteriores. Si usted no tiene la escritura física como tal, ¿verdad?, existen mecanismos para poder conseguirlas, para volver a solicitar un segundo testimonio, se hacen ciertas investigaciones en el registro de la propiedad. Y recordemos que los hijos pueden llegar a solicitar información al registro de la propiedad, demostrando que son hijos, demostrando que la persona ya falleció, porque en caso de que la persona esté viva tienen que llevar un poder, ¿verdad? Sin embargo, si la persona ya falleció, usted como hijo perfectamente puede llegar con el certificado de nacimiento, igualmente con el certificado de defunción de su padre o de su madre, y solicitar una negativa de bienes, y así investiga cómo es que está la propiedad. Igual ahí nomasito solicita, ¿verdad?, un certificado relacionado, y todo eso busca la asesoría y se le explica, ¿verdad?, a la persona qué es lo que puede proceder, cómo se puede conseguir un segundo testimonio de esa escritura, porque hay personas que sí tienen las escrituras y creen que con eso ya son dueños de una propiedad, y realmente no funciona así. Por eso lo más importante es que busquen una asesoría legal como corresponde, para poder dar, como decimos los nicaragüenses, esa pequeña luz para poder conseguir un poquito la solución en el problema. ¿Sus últimas recomendaciones acerca de este tema, doctora? Testar es algo muy importante, evita problemas, ¿verdad?, para la familia, es algo personal, es algo revocable. Que usted teste no significa que es su última palabra, es su última palabra si usted fallece. Sin embargo, usted puede testar ahorita, posteriormente hace cualquier cambio y cambia su voluntad a futuro. Entonces, lo más importante es dejar que la familia quede de forma armoniosa en caso de su ausencia, y les recomiendo realizar un testamento siempre para evitar conflictos. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por esa información y recomendaciones. En pantalla está su contacto telefónico, porque sé que algunos me preguntaban que si podían exponerles determinados casos. Perfectamente pueden hacerlo de esa manera. Nosotros así hacemos un corte comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana.